Buenos días a todos, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de estar este nuevo viernes de Masterminds con ustedes. Nos alegra muchísimo poder compartir hoy en la mañana con Ignacio Stepanik. No sé si estás, ahí está por aquí es Ignacio con Aquí nosotros. estoy, aquí estoy. Buenos días. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Todo muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, pues Ignacio, no puedo empezar este Mastermind sin introducirte un poco con quienes nos acompañan, así que permitime leer un poco de tu resumen. Ignacio es Global Compliance Director en Grupo Bimbo, en donde lidera el diseño, implementación, gestión y control de las políticas de cumplimiento en 33 países. Estas incluyen políticas anticorrupción, tanto FCPA, UK Bribery Act, Sistema Nacional Anticorrupción, AML, Data Privacy, conflictos de interés, etcétera. De igual forma es responsable de los procesos de investigación interna y externa en materia de integridad, M&A Integrity y Due Diligence, capacitaciones internas y externas, background checks y demás temas relacionados. Como parte de sus funciones, también es responsable de la capacitación en temas de competencia económica. Anteriormente fue jefe jurídico regional y abogado corporativo regional de Grupo Bimbo. Actualmente es profesor del Diplomado de Compliance del TEC de Monterrey. También es miembro del Consejo Consultivo en Alliance for Integrity y es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Argentina y licenciado en Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que Ignacio, bienvenido oficialmente. Gracias por acompañarnos. Sí, ahí tengo, Ahí una disculpa. estamos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que espero poder con esta sesión que podamos tener un debate abierto con todos los participantes que nos estén acompañando en esta mañana y poder compartirles un poco de la experiencia que uno, bueno, en estos años, ¿no? Ya llevo casi 15 años en Grupo Bimbo, con lo que has comentado, a veces con responsabilidades legales, ahora con responsabilidades globales a nivel de compliance. Entonces, creo que es muy importante poder brindarle a nuestros participantes, al público en general, experiencias. O sea, la idea es que hablemos de experiencias, ¿no? Acá no venimos a teorizar, no venimos, eso ya la mayoría de de que nos escuchan seguramente ya saben, Sí. ya conocen la teoría, no vamos a ahondar, no vamos a ver legalismos, si bien vamos a profundizar en puntos que son creo que importantes dentro del proceso, pero no nos vamos a quedar en esa parte, vamos a hablar desde la experiencia también. ¿Qué te parece, Paul? Me parece súper. Y a todos los invitados, por favor, los invitamos a que puedan compartir sus preguntas, sus comentarios en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, porque va a ser muy importante para la interacción. Y de hecho, Ignacio, pues me comentaba que le encantaría bastante interacción de parte de ustedes. Pues bueno, para empezar para empezar un poquito con la actividad y con las dudas que me han surgido a raíz de lo que hemos platicado en el pasado, Ignacio, una de las cosas que más me atrae es ver la expansión que ha tenido Bimbo, porque no estamos hablando solamente del continente americano, sino que ya estamos hablando de múltiples continentes, decenas de países sobre los cuales pues ha ido este crecimiento. Y me imagino que ha sido un reto muy interesante desde el punto de vista de compliance, puesto que han entrado a regiones muy diversas. Entonces, más allá de asumir y de hablar más, yo mejor te doy espacio y nos contás un poquito de esa Claro. experiencia, porque debe ser fascinante. No, muchas, bueno, gracias. La verdad es que, bueno, para contarles un poco sobre Bimbo en general, ¿no? O sea, no vamos a hablar de la empresa, todo el debate, pero sí vamos a dar un poquito la introducción. Bimbo es una empresa nacida en México en el año 45, una empresa familiar, es una empresa que siempre ha estado muy cerca del cliente, muy cerca de la cadena de valor y de entregar productos sanos, saludables y en todas las mesas. Ese es nuestro objetivo. Al principio, bueno, al principio todavía, ¿no? Sí, somos la panificadora más grande del mundo industrial y estamos en 33 países. Esto realmente, esta última expansión de,
cerca de 17, 18 países a 33, realmente ha sido en un corto plazo, un plazo de menos de 10 años. Esto realmente llevó a la compañía a tener que crecer rápidamente, a entender que las necesidades de una panadería local, de un solo país, expandirse después en la década del 70-80 a otras partes del continente, a Norteamérica, Centroamérica, después a Sudamérica, y después ya salir de la parte latina, salir de la parte de América en general y empezar a buscar nuevos rumbos como puede ser Europa. Hoy estamos, te digo, en países tan extensos como obviamente toda América, eh, con nuestros productos, pero también estamos en Europa, estamos en Asia, estamos en África también, y con deseos de seguir expandiendo las operaciones. Esto conlleva, sin lugar a dudas, como te decía, una adaptación, un crecimiento no solamente del grupo, de las personas, sino también del profesionalismo que siempre tuvo la compañía, pero ahora hay que entender nuevos mercados, entender nueva gente, tener dentro de nuestros equipos personas de estos países, personas de China, personas de la India, personas de Sudáfrica, de Marruecos, de Turquía. Entonces son países que naturalmente son diferentes en nuestra cultura, pero antes de llegar a eso, tuvimos que hacer un análisis de qué estábamos, obviamente, empezando, cuál era el reto que íbamos a tener como compañía, en diferentes aspectos, obviamente desde el comercial, el primero, a ver si es negocio o no entrar a cierta jurisdicción, como sin lugar a dudas ya después ver toda la parte formal, ¿no? Ahí es donde entramos también nosotros como equipo de ayuda, equipo técnico, para poder expandirnos de una manera que yo siempre digo, los que me escuchan en diferentes sesiones, de manera sustentable. Yo creo que la sustentabilidad que se habla mucho ahora desde la parte de ESG, de sustentabilidad de la parte ecológica, de poder no dejar una huella de carbono dentro de nuestros procesos. Yo también creo que esa palabra es muy importante dentro del compliance, porque lo que nos permite a nosotros entender el compliance desde el lugar de sustentabilidad es generar un negocio, generar una relación contractual, una relación de confianza, sea con tu cadena de valor, con tus proveedores, con toda la parte del back, como también de la parte del front, que es ya la venta del producto a nuestro cliente intermedio o el cliente final. Y si haces bien las cosas, vas a generar confianza. Y esa confianza es la que te permite sobrevivir, readaptarte y sin lugar a dudas trabajar con ideas de 1, 2, 5 años, sino con ideas de 20, 30 y 50 años adelante. Entonces, ese es un poquito el espíritu, siempre el espíritu de la compañía desde la fundación de la empresa fue trabajar con la ética. Entonces, la verdad es que por más que sean muchos países, la ética siempre está en el ADN de los colaboradores. Y eso es muy importante para que el desarrollo de cualquier proyecto de compliance pueda caer en terreno fértil, ¿no? Y esa semilla caiga en suelo fértil y pueda crecer ese proyecto de compliance, porque ya tenemos un camino recorrido. El colaborador, que es pieza fundamental dentro de la organización, es quien lleva dentro de su ADN esa parte de ética, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito el background de Bimbo y todos los retos que hemos tenido en los últimos 7, 10 años en esta expansión multicontinente que decía. Pues interesantísimo. Y hablando de retos, justamente cuando te escuchaba pensaba retos, 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 retos. Bueno, platiquemos un poquito de los retos que nos Claro. tienen el día de hoy también conversando, y es la parte específicamente de la gestión de terceros. Ujú. Eh, en 10 años de 18 a 33 países, 4 continentes, o sea, es una cosa que seguramente ha significado retos fuertes. Y hablando del tema de la gestión de terceros, cuéntanos un poquito cómo te ha ido con eso. ¿Cuáles han sido, si tuvieras que decir tus 3 retos más importantes, cuáles crees que podrían encajar ahí? Creo que para la gestión de terceros es una gran pregunta, porque a veces solamente elegir tres es dejar de lado Bueno, otros dije 3, pero problemas, si ¿no? quieres decir Sí, más, sí, sí, dale. está todo, pero tomo tu reto de poder reducirlo a tres. Creo que el primer
o uno de los primeros que se me viene a la mente con la gestión del tercero es cuando tenés una expansión muy grande, a veces tu expansión, el tercero tiene que adaptarse también a este crecimiento, ¿no? Y a veces empezás a tener contacto y negocios con proveedores que obviamente son nuevos dentro de tu cadena de valor en países nuevos donde no conoces la cultura. Entonces creo que el primer punto más importante y llevándolo un poco al día a día también de regiones, como también de países propios, cuando estás creciendo en una nueva zona, tal vez hasta dentro de tu propio país o dentro de tu propia jurisdicción, tenés que empezar a generar justamente esa confianza y ese contacto. Entonces creo que lo primero fue la adaptación, a estar abiertos a escuchar al tercero y a entender la dinámica de trabajo y la dinámica de riesgo que existe con cada uno de estos terceros. Obviamente, uno intenta siempre llevar a los proveedores que conoce, que ya tienen mapeados, a expansiones también un poco más amplias que las jurisdiccionales, donde te prestan un servicio, un producto, etcétera, pero a veces no es posible. Entonces, en ese sentido, primero es el gran reto era conocer lo nuevo y estar abierto a ese cambio, ¿no? Creo que el segundo punto relacionado con este primero está en el punto de cerrarse a estereotipos de riesgos que, con los que has aprendido y has crecido profesionalmente, te puede cerrar también las puertas de ser un stopper como parte integral del negocio. Entonces, sí tener mucha apertura es necesaria para poder entender con quién estás vinculándote. Y creo que un tercero sería, sin lugar a dudas, la parte de las herramientas que uno puede llegar a tener cuando tiene una nueva jurisdicción o un nuevo lugar. A veces las herramientas tecnológicas que ayudan tanto a una organización a poder mitigar este tipo de riesgos con relación al conocimiento del tercero, no las tenés implementadas, o la madurez de la implementación de la empresa que estás adquiriendo del negocio que estás adquiriendo, tiene tal vez mucho share del mercado, otra vez tiene un potencial muy grande como empresa dentro de esa jurisdicción, pero tal vez su administración todavía es muy analógica, no es digital. Entonces, en ese sentido, el contacto con el management, el contacto con las personas que ya se suman a tu organización en una adquisición, por ejemplo, en un proceso de M&A, es sumamente importante porque ellos son los que conocen el negocio y a través de ellos tenés que empezar a ver qué hay sobre la mesa para poder mitigar los riesgos de la relación con el tercero, ¿no? Sin lugar a dudas, la previa es muy importante, que es antes de una adquisición de algún negocio, es hacer una revisión. Y los retos que pueden estar ahí es que a veces las compañías, como decía, ¿no? Las compañías que adquieres o las relaciones de negocios que empiezas a tener, las tienes con un entorno que no tiene tu misma madurez en un tema de compliance. Entonces hay que cabildear casi de cero el tema del awareness, el tema de la concientización de los riesgos, ¿no? Tanto al management de tu propia organización sobre cuáles son los riesgos asociados, hasta una vez adquirida, una vez relacionada con la nueva empresa o con el tercero en este caso, hacerlos parte integral de esta filosofía de trabajo, ¿no? Creo que esos serían como los tres puntos más fundamentales o que se me vienen primero a la mente dentro del proceso de riesgo de expansión. Y es tan interesante escucharte porque muchas veces a los latinos ya que tocas temas de estereotipos, ¿verdad? Muchas veces a Correcto, los latinos nos estereotipan que somos los que vamos atrás. Y es conozco correcto. muchas multilatinas que están en todos esos procesos de expansión agresiva a distintos continentes, que llevan prácticas de compliance que están muchísimo más avanzadas que muchos de los que están adquiriendo en esas latitudes y que definitivamente marcan el paso. Entonces, no tenemos nada que envidiar y me encanta eso, me encanta escuchar este tipo de historias porque justamente nos ponen a los latinos en una posición Claro. bien interesante en todos estos temas, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Creo que un flagelo que lamentablemente está en los periódicos y está como carta común dentro de nuestros países es obviamente los índices de percepción de corrupción, como puede ser el Transparencia Internacional o los propios periódicos que hablan sobre tal o cual institución puede ser más o menos con tendencia a cometer actos ilícitos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vivimos con el día a día. Pero eso nos permite a nosotros también tener una solución al respecto. Tenemos en nuestra región N cantidad de empresas pequeñas, medianas, algunas ya grandes, que tienen la capacidad de poder brindar un servicio de ayuda a las compañías, también pequeñas, medianas o grandes, para la solución de riesgos o para la mitigación de riesgos en los países. Tenemos realmente casos muy fuertes en nuestra región, casos que son emblemáticos a nivel internacional. No nos sentimos orgullosos, obviamente, de eso, pero sí atrás hay mucha gente buena. Entonces, y esta gente Totalmente. tiene mucha cabeza. La verdad es que hay empresas en Latinoamérica, en Centroamérica, que son extraordinarias en el tema de revisión de antecedentes, revisión de riesgos, planes para mitigación, profesionales de altísimo nivel que dan cátedra en universidades de otros países. Y creo que tenemos algo a favor. No, ya no nos espanta nada, ¿no? Ya no nos Sí. asustamos de qué es lo que está pasando o qué puede venir de un tercero. En cambio, otros países de otros lugares que tienen tal vez un poco más fácil, o no digo fácil, pero tal vez un poco más estable ciertas Así. cuestiones, se pueden asustar más, ¿no? Y creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos es la gran adaptabilidad de nosotros, los latinoamericanos, con respecto a los problemas que podemos tener. ¿No? Ah, me encanta. Había una canción en Argentina de Ignacio Copani que decía talo con alambre. Casi es así, o sea, casi lo podemos solucionar que- ca- todo con muy pocos recursos. Creo que nos han enseñado eso en nuestro Somos más ADN. recursivos. Ah, me Exacto. encanta, me encanta. Los latinos somos los mejores. Bueno, 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 tampoco no no, creemos no, no, tanto. no, No estoy tenemos que aprender. molestando, estoy molestando. Pero tenemos que echarnos porras. Sí, Mira, claro, sin duda. y bueno, ya regresando a la parte seria. Todo esto, pues, todos estos retos que platicabas y todo esto que hablábamos, pues, trae también un tema interesante que es cuáles son esos aspectos básicos, porque no importa a qué país vas, siempre tendrías que tener en cuenta algo específico, algunas cosas específicas que no importa la cultura, no importa el continente, no importa el país, no importa el nivel de riesgo que tenga el país, no importan las costumbres locales, no importan muchísimos factores que podría seguir mencionando, pero ¿cuáles serían esos puntos que no puedes dejar de hacer indistinto de la cultura, indistinto de ninguno de esos puntos al momento de trabajar esa gestión de terceros y ese due diligence de terceros? Mira, creo que lo primero que tienes que hacer, porque los recursos son finitos, y no es lo mismo analizar un proveedor que tal vez te está vendiendo clavos o un martillo que el proveedor que te está haciendo un servicio en un edilicio dentro de una planta tuya o dentro de tu organización, ¿no? O aquel que te presta un servicio de licencias o de gestoría con trámites con la autoridad, ¿no? Entonces, primero, creo que lo principal es armar una matriz sobre a dónde quiero enfocar mis recursos. Como te digo, los recursos son finitos y no solamente hablamos de recursos de dinero, estamos hablando de recursos de tiempo. Entonces, que ese es el más importante, porque a veces ni siquiera tiempo tenemos dentro de nuestros propios equipos. Entonces, de ahí yo diría que deberíamos dividir el cuadrante como en cinco situaciones o cinco elementos que deberías analizar para poder determinar cuál es el riesgo particular de cada uno. Yo creo que el primero es entender la naturaleza del negocio. Ese para mí es fundamental. ¿Qué tipo de negocio vas a hacer? ¿Vas a hacer un proceso de compra de un bien prioritario, un raw material una materia prima dentro de tu proceso? ¿Vas a comprar una empresa? ¿Vas a formar un joint venture con una empresa local? ¿Vas a solamente vender el producto a un retailer local?
¿cuál es la situación del acuerdo comercial? Creo que eso es el primero de las pruebas ácidas que tenés que tener dentro de tu proceso. Creo que un segundo elemento importante para poder determinar si uno realiza o qué tipo de control realiza, o qué profundidad realiza dentro del proceso de due diligence, es el valor del contrato también. No es lo mismo hacer un valor de contrato de $1000 que uno de 100 millones de dólares. Obviamente, cada uno con la expectativa de cuál es el proceso del punto uno que decían, qué tipo de relación voy a tener. Esto es importante porque muchas empresas ya estipularon que arriba de tanto dinero ya voy a hacer un proceso de due diligence profundo. O tal vez dicen, mira, por debajo de este monto no voy a hacer due diligence. Eso puede traer un problema también, ¿no? Que la gente ya se haya dado cuenta, sea el proveedor o sea la gente interna de tu organización, y empiece a cortar las facturas, a segmentar las facturas por un solo servicio en valores menores para pasar por debajo del radar. Entonces, sí hay que tener un proceso de monitoreo y concientización muy fuerte, ¿no? Pero digamos, a grandes rasgos, pensemos que todo está perfecto. Un valor de contrato, muchas empresas lo determinan. A partir de acá vamos a hacer un due diligence más importante, a partir de acá un due diligence más importante. Este punto tiene un dato importante, que ciertas legislaciones de los países ya te piden un nivel de control por temas fiscales, no necesariamente por temas legales, compliance, si quieres llamarlo, anticorrupción, lavado de dinero. Sí, bueno, en algunas jurisdicciones por lavado de dinero sí, pero por temas fiscales están muchas jurisdicciones muy atentas a que tengas un control sobre ese tercero muy fuerte. Y ahí vas desde presentaciones de documentos legales, sobre validación de la existencia del tercero, de que existe realmente en un lugar físico, de que no hay un potencial fraude al fisco y te hacen corresponsable de esa relación. Como tercer punto, el tipo de industria o sector en el cual deseamos realizar la operación o en el cual nosotros somos parte. Hay industrias que naturalmente son más riesgosas que otras. Y esto es importante determinarlo si estás negociando en algunos países o en algunas regiones. El Estado es quien te abastece de cierta materia prima que necesitas para tu producto, entonces ese proceso es un riesgo más alto, más allá de que sea el Estado. Hay que ver si hay un intermediario, no hay un intermediario, si son precursores químicos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la verdad es que se necesita tener una visibilidad muy, muy fuerte sobre cuál es el punto de qué tipo de industria estamos trabajando, ¿no? Y lamentablemente, mientras mayor sea el punto de contacto con gobierno en este tipo de industrias, o que tu cliente o tu proveedor sea una persona de gobierno, tus alertas tienen que estar ya pasando de amarillo a naranja, porque sabemos que las sanciones internacionales en temas de casos de corrupción o soborno a funcionarios de gobierno son realmente muy altas, lideradas sin lugar a dudas por el FCPA del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un cuarto punto es el país donde está basada nuestra contraparte, o la región donde está basada nuestra contraparte. También dentro de los propios países tenemos regiones que son las llamadas regiones más calientes, ¿no? Más complejas, ¿no? A veces asociados a algún tema de crimen organizado o de fronteras. Realmente ahí puede haber un poquito de riesgo en ese sentido. O el país de destino de donde vamos a hacer la operación. A veces, un ejemplo dentro de nuestra organización es: queremos vender un producto no sé, te doy un nombre X, Palestina, ¿no? Y no tenemos operaciones allí, pero hay alguien que quiere comprar el producto. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué riesgo tenemos? ¿Qué controles debemos tener? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho control sobre esos temas, sobre a dónde estamos haciendo el negocio. Y creo que como punto final, la percepción. Como compliance officers tenemos que tener esa percepción de entender si existen sospechas de potenciales fraudes, casos de corrupción, entender un poco lo que yo entiendo como geosituación, ¿no? O situación geopolítica económica del lugar. Y ahí empezamos a echar mano de tendencias de transparencia internacional, de índices de riesgo del país o de la región, de quién es nuestra contraparte,
el mejor aliado en este caso siempre, aunque parezca muy básico, es Google, ¿no? Googlear la persona con quien estás haciendo una negociación y ver cuál es la relación que tengas, ¿no? Hay listas de sanciones internacionales que obviamente se pueden chequear a través de proveedores o de manera directa, pero a veces Google es tu aliado más oportuno para poder revisar rápido sobre qué estás buscando, sea un país, una región, una empresa, un socio, un accionista, etc. Creo que si tenemos en claro estos 5 puntos y cada uno toma este termómetro en las operaciones de su día a día o en las operaciones estratégicas de su organización, puede empezar a tener mayor eficiencia en la implementación de recursos que uno tenga, ¿no? Dentro de la empresa y de la organización. No, interesante. El tema, este último tema también que hablas me llama la atención por el tema que manejas por el otro lado de los estereotipos, regresando al tema de los estereotipos, el tema de la percepción. Entonces, como también hay que tener cuidado sobre el bias que uno pueda tener respecto a algún tema. Pero no, genial. Em, hablando de siguiendo sobre el tema de los terceros, y me surge la duda, ya cuando Ujú. estás en estos ires y venires en distintas jurisdicciones, también, y te escuchaba muy al principio cuando decías, muchas veces, bueno, tratamos de llevarnos a nuestros viejos conocidos, pero muchas veces no lo logramos. Entonces tenemos que buscar a esos nuevos por conocer. En- Correcto. ahí es donde también me surgían algunas dudas. ¿Cuáles son esos factores, esas claves que utilizas para clasificar a los terceros? O sea, ¿cómo priorizas ese nivel de riesgo real que podría tener un tercero para la organización? Es una pregunta interesante. Creo que el primer punto importante es cuando llegas a algún nuevo lugar, es, sabes que estás indefenso en el sentido de con quién vas a estar haciendo algún tipo de negocio. Creo que realizar estos 5 puntos te permite, sin lugar a dudas, poder entender si con quien estás negociando, estás revisando, es alguien que tiene prestigio dentro del lugar, que tiene cierto volumen de negocios, que creo que el negocio te lleva más a ti a analizar que tú traer proveedores, ¿no? O sea, el negocio va a analizar si de manera eficiente es un proveedor de servicios o productos que realmente te sumen. Un poco las negociaciones, los precios, la verdad es que mucho del equipo de compras es muy importante su labor y es tan importante su labor como la nuestra de estar al lado de ellos. Porque obviamente tiene que haber dentro de tu organización un momento en el flow de trabajo donde ellos levanten la mano y digan, a ver, necesitamos hacer una revisión de antecedentes, una revisión del tercero, a ver, que no tenga nadie atrás. A veces ocurre de que lamentablemente esa persona es el único proveedor que hay. Y eso ya te viene con un tema un poco más candente, porque es un proveedor que puede estar sancionado por OFAC o puede ser que tenga una situación reputacional que no lleguemos a una sanción internacional, llevemos a algo más local, que se lo haya tildado en algún punto, en algún periódico de A, B o C con un daño reputacional. Es un tema de análisis y de lo que llamamos, digamos, digamos, el apetito de riesgo, que es la tolerancia que tenemos de riesgo, que en definitiva es la variación aceptable relativa a la consecución de un objetivo, ¿no? Es decir, el negocio realmente está de acuerdo en que aunque sea el único proveedor, tengamos que ir por ahí, estamos atados de manos. Hay veces que la propia estructura jurisdiccional, legal, de gobierno, te obliga a hacerlo con esos proveedores. Entonces, lamentablemente ahí estás atado de mano, ¿no? Pero cuando eso no ocurre, cuando sí tienes oportunidad de poder revisar, creo que debemos ser muy claras con la organización de saber cuál es el riesgo que se asume con respecto a nuestros temas de compliance, de abordar un nuevo proveedor dentro de la cadena
de suministro que vas a tener en ese lugar. Pero sin lugar a dudas vamos a estar indefensos al principio. Creo que sí, ahí tenemos, el negocio nos lleva a nosotros y no nosotros al negocio. Entonces, sí estar muy cerca justamente en estos procesos. Para poder ayudarlos preventivamente y lo más rápido posible, para que no lleguen ya casi a un tema de negociación final, o de ya, mira, tengo el contrato acá, hay que firmarlo con nuestro proveedor legal, hagan la revisión. No, sino hacerlo mucho antes. Creo que la prevención es fundamental. Y sin lugar a dudas también pedir referencias locales, ¿no? Hablar con gente local, hablar con otras empresas. Yo creo que uno de los puntos muy importantes dentro del compliance, lo hablamos en varios foros, es que nuestra labor como compliance officers es muy, o sea, no estamos discutiendo un tema confidencial estratégico de negocio. Lo que estamos haciendo es tratar de fomentar la ética y la integridad y la anticorrupción y la prevención del lavado de dinero en nuestros negocios. Entonces, podemos hablar con competidores sin ningún problema, siempre y cuando no demos información confidencial, pero sí decir, a ver, has tenido temas con este proveedor, conoces a este proveedor, es reputacionalmente interesante, has tenido algún issue con él particularmente, desde temas fiscales, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pedir consejo a empresas, aunque sean competidoras, puede llegar a ser un elemento muy importante para fomentar y desarrollar nuevo mercado ético, ¿no? En ese sentido. Me gusta mucho cuando hablas lo de los competidores, porque se puede ver como competidor o como competidor, o sea, meterle esa O adicional de cooperación, Coordinar, sí, sí, ¿verdad? De sí. coordinación, o sea, no tiene nada de malo cooperar, conozco varios compliance officers, qué bonito que lo mencionabas, porque conozco también varios compliance officers que son muy abiertos a compartir también ese tipo de situaciones y aunque seamos en el mercado no nos queremos, pero eso no significa que profesionalmente no podamos compartir también ese tipo de situaciones, ¿verdad? Al final de cuentas, te protejo hoy, mañana me proteges a mí. Totalmente, totalmente. Y hasta hay alertas entre compliance officers, de decir, aguas con este, cuidado con este proveedor, porque puede ser un tema de riesgo. Sí, o sea, la verdad es que la comunicación tiene que ser muy abierta. Nosotros manejamos un tema ultra sensible, que son justamente la integridad de nuestra organización, el nombre, Entonces, es importante entender que lo que dices, yo cuido mi nombre, pero también estoy tratando de cuidar el tuyo. Así que cuidado con este proveedor que nos ha estafado, ¿no? O ha Sí. tenido algún problema interno con nuestra compañía. Si lo tienen, cuidado. Si van a contratar con ellos, cuidado. Entonces, sí, sí, la verdad. Es interesante porque genera confianza también. Totalmente. Es, sí. Totalmente. Pues mira, hasta ahorita hemos estado platicando mucho de buenas prácticas, siempre uno le gusta platicar de las cosas buenas, pero hay otra forma de aprender y es donde no Ujú. me fue tan bien, ¿verdad? Claro, totalmente. Sí. Entonces, ¿cuál crees tú que son esas cosas que se deben de evitar al momento de estar trabajando con terceros? Todos los temas de due diligence y todos los temas de conocimiento de terceros. ¿Cuáles son las cosas que también deberíamos de evitar para asegurar que el trabajo esté bien hecho? He visto tanto a veces errores que pueden ser propios como también de otras empresas que van con un tercero, es la confianza ciega en el conocimiento propio. Sentirse de que es como un boxeador que va a entrar al ring y se siente de que ya su contrincante es una persona de menor peso y que le va a ganar en la jerga del box. Creo que no es tener la guardia baja en el sentido de creer que uno ya conoce el mercado, conoce los terceros, conoce la situación en donde está, es un arma muy complicada que puede lastimar a la organización, producto de que genera a veces con soberbia,
decir de que uno ya conoce y uno ya sabe cuál es el riesgo. Entonces, en ese sentido, siempre tratar de ver la situación con mucha humildad, de decir, puede ser que yo esté arrancando de cero acá. Entonces, ir con mucho pie de plomo y muy tranquilo, con un paso bien firme, de no creer que uno tiene controlada la situación, porque a veces en un detalle socioeconómico político del país, en una situación que un tercero venía muy bien y de golpe tuvo algún error o cometió algún delito. Y, no, pero es un proveedor que tiene 20 años. Bueno, es un proveedor que ya no va a estar con nosotros. No, pero es el mejor precio del mercado. Bueno, pero lamentablemente no estamos dispuestos a entregar nuestro nombre y nuestra reputación. Entonces, la verdad es que el negocio tiene que estar analizando esto permanentemente. Y otro de los puntos que creo que las organizaciones cometemos es confiar mucho en un proceso que se mapeó hace un tiempo y no volver a esa mesa de diseño y a ese proceso de revisión. La revisión permanente tiene que ser un punto fundamental dentro del proceso. Muchas veces decimos, no, pero se hizo un due diligence y está perfecto. Sí, pero eso fue hace 6 meses, un año, 3 años, 10 años atrás. Tenemos que volver a revisar todo esto. Esto tiene que ser un trabajo de monitoreo permanente. Creo que muchas veces, o por falta de tiempo, por falta de recursos, o por falta de visibilidad, uno también está cometiendo ese error de no estar atento dentro del proceso, ¿no? de revisión. Y sí, te diría que tal vez un punto que también uno puede llegar a analizar es cuando estás muy lejos de lo que estás revisando, confiar mucho en quien lo está revisando. Entonces hay que revisar al revisor también. Suena un poco un trabalenguas, pero también un proceso de complejo, ¿no? Pero en mi caso, teniendo operaciones en China, en India, uh, es un tema complejo, complicado, no solamente la parte cultural, sino confiar en la persona que está haciendo tu labor, que realmente tenga esa expertise, esas credenciales, sin dejar de confiar en esa persona, pero sí revisar que se estén haciendo a los estándares de tu organización. Interesante. Esa tercera, las primeras dos dije yo, muy interesante, pero esta tercera no la había pensado, revisar al revisor. Y esto pasa en el país, ¿eh? Si de golpe estamos con un gestor en la frontera por temas de importaciones y exportaciones y contratamos a alguien tercero, tenemos que revisar que ese tercero está haciendo bien las cosas, ¿eh? Esto no es porque esté en China o en India, es aquí mismo en tu propio país que esté haciendo un trámite de autorización de licencia de uso de suelo no sé, en alguna jurisdicción de tu propio país un poco más alejada, ¿no? Que no dejes de tener ese ojo vigilante dentro del proceso. Porque ahí es, cuando no nos fijamos en lo pequeño, eso pequeño se puede volver un problema muy grande, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Y otro tema, y regresando a lo que comentabas también, el tema de la humildad, me encanta, porque tener esa capacidad de decir, bueno, ¿será que lo hice bien? ¿Será que estoy tomando en consideración las cosas? ¿Será que esta persona, lo que decías de no subestimar Eso y es. ver por arriba del hombro con quien está a tu contraparte? Es interesante porque siempre el tema de la humildad, de mantenerse con pies de plomo, pero siempre con la perspectiva adecuada, es fundamental, no solo en compliance, eso es un Claro. tema de vida. Sí, no porque seas el cliente tenés una posición de negociación diferente. No por ser la contraparte que va a pagar una factura, tenés que tener al otro permanentemente diciendo, si no me entregas tal documento, no hay negocio. Hay que ser mucho más flexible, porque no digo de dejar pasar el balón, sino de entender cuál es como hablábamos de los 5 puntos como para analizar tu riesgo, es cuánto le estoy pidiendo tal vez a un proveedor muy pequeño que no tiene esa capacidad, porque él es su propia empresa, ¿no? El dueño es su propia empresa, no tiene nadie más. Entonces, ¿cuánto retrabajo le estás haciendo por tecnicismos burocráticos dentro de tu organización, ¿no? Entonces, entender mucho eso sin dejar de tener un ojo vigilante de tu empresa. Ah, genial.
Y mira, y realmente cuando uno está, cuando ahorita esto último que decías me trae a la cabeza los diferentes tipos de terceros con los que toca trabajar, porque pues obviamente tienes a ese tercero que es el empresario o el emprendedor y él es el que picha, cacha, batea. O- eh, y por el otro lado tienes al corporativo grandote que tiene también los mismos recursos que tú tienes y que bueno, tiene toda la capacidad para responder de una forma diferente. Sin embargo, como en todo, siempre se encuentran cosas que son las que normalmente faltan, ¿verdad? Sin importar el Ujú. tamaño, siempre hay factores comunes que uno dice, bueno, y este siendo tan grandote, ¿cómo va a ser que no lo tenga? Este chiquito, pues bueno, uno lo comprende más, pero esos factores comunes que normalmente encuentras en los procesos de due diligence, ¿cuáles serían los más comunes que tú has visto que faltan? Porque eso también permite poner ojo crítico en los procesos que uno va a empezar el día de mañana, ¿no? Totalmente. Mira, Pablo, es una pregunta muy interesante porque uno piensa que cuando uno es una empresa grande, siempre está jugando con otros grandes, ¿no? Y la verdad es que uno puede estar jugando con la ferretería, el pequeño negocio local que vive directamente de tu propia empresa, vendiéndote clavos, vendiéndote tornillos, vendiéndote algún servicio muy particular, muy, muy pequeñito, pero vive de ti, ¿no? Ese es un punto importante, entender que no todos los jugadores son iguales dentro de tu cadena de valor. Pero hay algo que a mí me sigue sorprendiendo y es parte de responsabilidad también de todos nosotros como compliance officer de organizaciones y empresas, seas grande, pequeño o medio, que es el compliance ya no solamente es desde mi trinchera hacia afuera. Yo tengo que estar en su trinchera, tengo que estar en su lugar para fomentar los que tengan un control. Muchas empresas hoy no los tienen. Y no tienen un control diciendo, bueno, no, no me interesa. O otros directamente, ¿qué es eso? Entonces, lo que he notado es una diversidad en la madurez de los terceros en general sobre un estándar en temas de compliance. Y no estoy diciendo de que saquen el galardón de la empresa más ética del mundo, no. Ni siquiera a veces tienen el entendimiento de por qué le estás pidiendo ciertas cuestiones cuando son personas de riesgo. Un ejemplo, que puede ser un gestor. ¿Por qué tengo yo, gestor, tomar un curso tuyo sobre temas de anticorrupción si yo toda la vida me he manejado así? Y tal vez es una persona ultra ética, ¿eh? Bueno, porque yo necesito que tengas este curso para tener un control. Y a veces es mucho de política interna decirme, lo hacemos por esto, te ayudo a armar esto, cuál es el objetivo de esto, cabildear y educar. La parte de educación hacia el tercero también es sumamente importante, porque lo que estamos buscando es generar una comunidad y un tramo de control que me va a permitir a mí evitar sanciones, tener estratégicamente un control de sustentabilidad mucho más fuerte con mi cadena de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también lo que uno tiene que hacer es esta capacidad educativa y esta capacidad de fomentar un nuevo negocio de compliance dentro de instituciones o organizaciones muy pequeñas para hacerles entender cuál es el nivel de riesgo. Porque aparte, cuando les explicas, los ayudas, les enseñas y hasta los puedes certificar a través de un curso de un tercero, etcétera, 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 ellos lo usan como un elemento de negociación frente a otros clientes o potenciales clientes. Mira, también tengo mi estructura, también doy un valor agregado que es que mi establecimiento de controles de compliance o de controles, control interno, etcétera, etcétera, están en regla. Entonces, no te voy a traer problemas. Y aparte estoy certificado en temas de compliance. Entonces, la verdad es un cabileo y un trabajo de educación también muy interesante. Ya sabemos hace años que quedarte con el compliance dentro de tu organización y pedir hacia afuera no es el trabajo. Uno tiene que salir de su lugar de operación, salir de la empresa e ir con estos terceros para fomentar el proceso de un mejor entorno ético en los negocios. Tenemos que fomentar que ellos tengan su propio programa de compliance. Y es corresponsabilidad nuestra que así lo hagan, ¿no? Entonces, quien no esté pensando en el compliance hacia afuera, hacia sus terceros en general, a sus TPI sobre todo, obviamente por temas de riesgos, estaría ya 3, 4, 5 años atrasado en su programa de cumplimiento. Wow.
Y este tema de educación, ¿tienes algún interés? Me encantó lo que decías también por todo lo que se refiere. Definitivamente conocen, no conocen, y en muchos aspectos esa es la pregunta. Bueno, ¿por qué dejaron pasar tal cosa? Es que no sabía que teníamos que hacerlo. O sí sabía que teníamos que hacerlo, pero no me importa. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí, sí, Pero totalmente, llegan te a lo ponen en mismo. lugares diferentes de la negociación. Exacto, pero la única forma que puedes lograr que también tu cadena de suministros pues llegue a cierto lugar que esperas, pues también es diciéndoselos, ¿verdad? No podemos esperar que tengan bolita de cristal o que ellos tengan la obligación de tomar curso de telequinesis, no, de cómo se llama, de meterse en la De- mente de nosotros, sí, sí, de leer la mente. de leer la mente y que sepan que tienen que hacer lo que nosotros esperábamos que hicieran. O sea, Claro, hablar, decir, ese tipo de entrenamiento es fundamental, porque si no, no podemos esperar también que nuestra cadena de suministro responda como esperamos. es correcto, es correcto. Creo Buenísimo. que ahí la parte educativa tiene que ir muy atada, creo que dos conceptos, si bien hay muchos en la parte educativa de entrenamiento, etcétera, creo que tienen que tener dos características fundamentales. La primera es que tiene que ser un entrenamiento o una comunicación muy dinámica. No podemos aburrirlos con textos y textos y textos como a veces los que tenemos un background de abogado, de técnico, de jurídico, nos pasan, ¿no? Y la otra es la evaluación. Creo que uno de los puntos más importantes que tenemos que tener es la evaluación. Esto es ya un requerimiento del Departamento de Justicia hace varios años, pero llevar este tema de evaluación a tu cadena de valor, a entrenarlos y evaluarlos, te permite también tener un grado de certeza de que el mensaje llegó. Eso es fundamental en el camino de la awareness, de la concientización de los temas. Nítido. Mira, y como ya vamos con el tiempo ya un poquito encima, hablemos un poquito de los mecanismos de denuncia y los Ujú. terceros. Correcto. ¿Cómo ha sido la dinámica de los terceros y la interacción que han tenido con los mecanismos de denuncias? ¿Cómo logras también que los utilicen o que se Claro. acerquen y puedan también reportar ese tipo de situaciones? Es un tema complejo porque siempre se ha entendido de que el mecanismo de denuncia, los canales de denuncia, son lugares que a veces la gente no confía. Hasta tus propios colaboradores a veces no confían porque no hay una resolución y demás. Creo que es importante tener ciertos conceptos, y esto para internos y externos. Yo creo que el canal de denuncia no solamente tiene que ser para un colaborador interno, tiene que estar abierto a clientes, proveedores, a terceros en general, clientes finales, tus propios colaboradores, tus propios... tiene que estar en todas las jurisdicciones posibles donde tú estés, etcétera, 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 ¿no? Pero sin lugar a dudas creo que los puntos más importantes es que tiene que no haber represalias, eso ya lo sabemos, tiene que ser confidencial. He tenido N casos que nos han comentado de colegas en sus empresas que la información de golpe se filtra y el jefe denunciado o el área denunciada ya conoce toda la información antes que el propio investigador dentro de la organización. Entonces la verdad es que tiene que haber una confidencialidad muy fuerte. Se tiene que dar, dentro de este proceso de confianza, creo que otro de los puntos importantes es dar permanente seguimiento a que el denunciante, que a veces puede ser anónimo, sí, ahí es un poco más complejo, pero que darle el seguimiento del caso, ¿no? Aunque el caso termine siendo sin sustento, decirle bueno, cuál fue el resultado, ¿no? Y darle un seguimiento casi como un ticket que nosotros hacemos una denuncia o una queja en una telefónica, un producto, una cosa, tener un ticket de referencia para poder ver cuál es el seguimiento. Y creo que el punto fundamental también para nosotros como responsables a veces de la línea de denuncia es tomar todos los casos como si fueran con sustento, investigar el 100% de los casos aunque sea muy, muy pequeño, y tercero, hacer un récord, tener un archivo de estos casos. Y acá como experiencia personal, a veces los casos pequeños que tienen una denuncia que no tiene sustento, pero que se guardó un récord de eso, 3, 4 años después, es elemento disparador de otra denuncia y ya tenés un antecedente. A veces esa denuncia pequeña, cuando no tenés elementos, puede ser la antesala
caso real que puede haber existido o que exista en el universo de tus denuncias en el futuro. Entonces, no minimizar y no subestimar las denuncias en general. Eso es importante. Y siempre darle seguimiento y comunicación a quien denuncia, ¿no? Siempre que sea posible, porque como te digo, a veces el anonimato te impide llegar a este punto, ¿no? Siempre las denuncias, aunque no tengan sustento, generan alertas. O sea, ¿por qué denunciaron? Exacto. Hasta una denuncia malintencionada. Porque muchas veces cuando platico con personas y todo me dicen, es que mira, me da miedo que usen el canal de denuncias para temas malintencionados. Entonces les digo, Es el mira, riesgo que tenés. uno puede pasar y dos, no sientas que es un problema, míralo como una oportunidad, porque hasta cuando hay una denuncia malintencionada, ¿qué fue lo que generó ese sentimiento de querer hacer un daño y de mentir en contra de Ujú. una persona? eh, Hay algo ahí, o sea, aunque los hechos que se denunciaron no sean ciertos, siempre tuvo que haber un detonante para que esa persona haya tomado esa decisión errónea, porque fue una decisión errónea, no estoy justificando ni nada, pero ¿por qué la tomó? ¿Qué Ujú. fue lo que lo Ujú. detonó? Entonces, hasta las Claro, denuncias falsas levantan esos banderazos. correcto. Y hablando de todo eso, eso nos lleva al tema ético. Ujú. Y, y, y eso es crucial, ¿verdad? Porque ninguna empresa le compra a otras empresas que no son éticas, o por lo menos las empresas que tienen claro su tono ético, pues buscan Ujú. hacer negocios con empresas que también lo tienen. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Cómo ven ustedes ese tema? Tú en lo personal y por supuesto en nombre de la compañía, sí, sí. Sí, creo que como ocurre, yo lo llevaría como un ejemplo propio, ¿no? A ti, Pablo, a cada uno de nuestros participantes en esta sesión, ¿se sentirían cómodos realizando un negocio personal con su propio dinero, con su propio riesgo, con su propio patrimonio, con una persona que saben que no es ética? Esa es tu primera regla. ¿Por qué lo vas a hacer entonces con una compañía? Con tu compañía. O sea, con la empresa donde estás. ¿Por qué es diferente el estándar ético o la decisión ética que vas a tomar frente al tercero? Porque es dinero de la empresa y no es dinero tuyo. Entonces creo que ahí marca mucho, ¿no? ¿Cuál es el estándar que uno quiere? ¿Por qué hay una diferencia en la situación de decisión entre el caso A y el caso B? Creo que es innegable, o por lo menos me gustaría que eso sea innegable, que la decisión es no cuando uno tiene un problema ético en las organizaciones en general. Sé que hay casos a casos, no se puede estandarizar, pero recuerden que si toman una decisión que no es ética, tal vez hoy no tengan un problema, tal vez mañana no tengan, pero tarde o temprano va a salir a la luz y eso va a dañarte, por lo menos reputacionalmente. Y del daño reputacional es difícil volver, o por lo menos esa mancha te va a quedar. Entonces recuerden que es importantísimo que con quien uno se relaciona, como pasa en la vida, es con quien te ven, te relacionan. Entonces, y si hoy les digo, bueno, te estoy viendo que te relacionas con A, B y C, que tienen un prontuario ya de denuncia, ya éticamente incorrecto. O sea, ¿cómo habla eso de mi organización? ¿Cómo habla de mi puesto de trabajo? Porque no olvidemos que estamos trabajando con personas que tienen una vida, que tienen un deseo, que tienen una expectativa de vida familiar, profesional, de crecimiento personal, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no tomamos una decisión correcta y ética, va a repercutir en la organización y eso puede repercutir tarde o temprano también en los puestos de trabajo y en el crecimiento de la propia organización y de los propios colaboradores. Entonces, a tener mucho cuidado, porque las decisiones éticas repercuten en el tiempo. Me recordaste el dicho aquel que nos decían de niños, dime con quién andas y te diré quién Te eres, diré quién ¿verdad? eres. Literal es Entonces, ese dicho. bueno, pues Ignacio, mira, me he gozado estos 57 minutos. No tienes idea cuánto compartir contigo estos conocimientos. ¿Algún cierre que quisieras hacer? ¿Alguna idea que quisieras dejar antes de terminar
la actividad. Creo que me remonto a los primeros comentarios que hicimos. Recuerden que lo que estamos haciendo es sustentabilidad. No sustentabilidad del negocio, sustentabilidad de nosotros como personas y profesionales dentro de una organización. Entonces, a tener muy en claro eso, creo que tomar las decisiones correctas te permite generar un negocio, pero también una permanencia dentro de tus organizaciones que repercute sin lugar a dudas en tu crecimiento personal y profesional. Y no dejen de estar con el ojo vigilante. Creo que ese es un punto fundamental. El entendimiento no es solamente con el tercero que están viendo o revisando, es también en el entorno en el que se están desarrollando tu empresa, su empresa, tu organización, tus personas. Entonces, a estar con ese ojo vigilante, eso es fundamental, porque las situaciones cambian. La situación geopolítica cambia, la situación geoeconómica cambia, la situación local cambia, la situación de seguridad, riesgo, etcétera, etcétera. El riesgo cambia. Entonces, si nosotros no estamos monitoreando eso de manera oportuna y correcta, podemos llegar a tener un daño en la revisión permanente y obviamente eso nos va a repercutir a nosotros. Entonces, ojo vigilante, pensar en sustentabilidad. Esas serían como mis dos recomendaciones para quien nos escucha hoy en día. Fantástico. Pues bueno, les ponemos las votaciones en pantalla. Por favor, no dejen de retroalimentarnos. Es muy importante para saber que fueron temas que fueron de importancia, de interés y de crecimiento profesional para todos ustedes. ¿Qué otro tema? Pues el video va a estar puesto en las redes sociales por si quieren repasar. Yo creo que Ignacio nos ha dejado puntos que podemos tomar en cuenta para todos nuestros programas en consideración. Así que en el canal de YouTube y en las redes sociales vamos a estar posteando referente a todo lo que platicamos el día de hoy. Así que también pueden seguirnos. Ignacio, en nombre de Éticos Global, de Masterminds, te damos las gracias por compartir, porque este es un espacio para compartir buenas prácticas, para compartir conocimientos y cómo hacer las cosas un poquito mejor. Así que te lo agradezco mucho, Ignacio. Muchísimas gracias, Pablo, y a todo el equipo. Que tengas muy buen día y a todos nuestros visitantes, pues también muy agradecidos. Les deseamos muy buen fin de semana y hasta la próxima.